Evangelio capítulo 9, Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 1. ¿Están conmigo? A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Oremos. Padre, esta tarde, Señor, te pedimos que así como el pasaje que hemos leído, podamos, Dios, ver tu obra haciéndose evidente en nosotros. Habla nuestra vida, Dios, bendícenos con tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos momentos o cuántas situaciones complicadas en momentos específicos, en realidades iguales o distintas, podemos percibir? ¿Cuántas cosas en la vida usted puede estar viviendo, sintiendo, sufriendo? Y son esas cosas que muchas veces no nos logramos preguntar el por qué estamos viviendo eso que no nos agrada y eso que no nos gusta. ¿Por qué vivir o por qué sentir que la vida se nos escapa en las limitaciones materiales que tenemos? ¿Por qué vivimos momentos de enfermedad? ¿Por qué vivimos momentos de aflicción? ¿Por qué vivimos momentos complicados? Porque a ninguno de nosotros nos gusta vivir o sentir o tener esos momentos en la vida. No nos gusta, no nos agrada, no nos parece. No nos gusta llegar y no tener que comer. O alguien se alegra por eso. No nos gusta no tener algo para poder cubrir ciertas necesidades. ¿Por qué vivimos esas cosas, pues? Yo no sé si usted se lo ha preguntado al Señor. ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué estoy sufriendo esta enfermedad? ¿Por qué estoy sufriendo esta limitación? ¿Por qué estoy viviendo este problema? ¿Será acaso que es la voluntad del Señor que la vivamos? ¿Será acaso que, pues, porque somos humanos y estamos en este mundo, estaremos siempre expuestos a vivir esta serie de problemas? ¿O será que lo que estoy viviendo tiene una razón por la cual lo estoy viviendo? ¿Será que lo que estoy atravesando tiene una razón? ¿Tiene un fundamento? ¿Tiene una lógica que quizás yo no la veo, no la comprendo? Porque quizás no he tenido la capacidad de poder preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué estoy viviendo este problema con mi hijo, por ejemplo? ¿Por qué estoy viviendo este problema, esta enfermedad? ¿Será acaso, hermanos, que nuestra vida va sin rumbo, sin dirección? ¿O será que detrás de todo eso está la intención de Dios o está el propósito de Dios queriendo remarcar sobre nosotros su obra? ¿Será que estará la voluntad del Señor detrás de todo esto, queriendo decirnos algo a través de eso que estoy viviendo? Es muy fácil poder echarle la culpa y decirle: este niño, en este caso, dice la palabra en el versículo 1, que Jesús vio a una persona, a un hombre ciego de nacimiento. Y frente a esa enfermedad o frente a esa incapacidad, es más fácil buscar lo malo que la salida.
Y casi siempre nos gusta señalar y marcar más el error o la razón equivocada por la cual vivimos o la persona vive ciertas cosas. Y nos encanta, hermanos, buscar siempre los errores más que buscar la salida. Jesús recibió una pregunta de sus discípulos y le dijeron: para que este hombre haya nacido de esta manera, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Es decir, los discípulos buscan una razón humana para poder entender el por qué este hombre había nacido de esa manera. Casi siempre nosotros, hermanos, buscamos encontrar un razonamiento humano para explicar el por qué estoy viviendo ciertas cosas en la vida. Buscamos una explicación humana, buscamos siempre una justificación humana ante las incapacidades, ante los problemas o necesidades que vivimos. Ellos buscaban una explicación terrenal frente al problema y a la incapacidad de este hombre, como muchas veces nosotros buscamos respuestas humanas a las cosas que vivimos, a las cosas que sentimos. Pero más que buscar una explicación humana, debemos de ir delante de aquel que siempre tendrá una explicación divina sobre todas las cosas. Usted puede sentarse y decir: Señor, pero ¿por qué estoy viviendo esta enfermedad? ¿Por qué, Dios, estoy viviendo esta situación? ¿Por qué, Señor, me permites que yo viva esto? Y quizás podrán haber algunas voces ahí, ¿verdad?, que siempre aparecen, queriendo decir: es que usted está viviendo eso porque hay algo en su vida que lo aleja de Dios. Y no estoy diciendo que quizás no sea así, puede suceder. Lo que estoy diciendo es que a los humanos nos encanta señalar o justificar las cosas que suceden por el pasado que se ha tenido. Dice: ¿quién pecó? ¿Los padres o pecó este hombre para que él naciera de esa manera? Buscamos una alternativa, una salida, una respuesta humana, y casi siempre oímos voces que nos dicen: usted está sufriendo eso por lo que ha hecho. Y puede ser que cosas del pasado nos traigan en nuestro presente y futuro, nos lleven a vivir algo que no es de nuestro agrado. Pero más que buscar esa respuesta, debemos de entender una razón, hermanos. Aquí hay algo de Dios. Hay una situación en la cual Dios se quiere glorificar. Usted decide, se sienta a pensar el por qué, y quizás no encontrará una salida, una respuesta definitiva y clara que sostenga ese argumento que usted está haciendo. O usted entiende que la situación que está viviendo es porque Dios quiere hacer evidente su obra en nosotros. Dios quiere hacer evidente su obra en nosotros. Por ejemplo, usted que dice: Señor, yo no tengo dinero para cubrir ciertas cosas. ¿Será que Dios se agrada porque usted esté viviendo esta situación? ¿Será que a Dios le place que usted viva eso? ¿Será que el Señor se goza al ver nuestros momentos de crisis? Yo creo que no. No es que Dios se agrade, es que Dios quiere darle los recursos porque Él quiere hacer la obra de Él evidente en su vida. Alguien dirá:
Señor, yo estoy viviendo esta enfermedad. O un familiar está viviendo este problema. Usted puede decidir, se sienta allí a pensar una lógica, una salida humana, o usted se toma de la palabra que le dice, eso que está viviendo es porque yo quiero glorificar mi nombre en tu vida a través de esta situación que no entiendes, que no te agrada, pero que un día entenderás que fue para tu bien. ¿Me estoy dando a entender? Dios quiere glorificar su obra en nosotros. Dios quiere glorificar su nombre en nosotros. Dios quiere hacer señales, prodigios y milagros en favor de nosotros a través de esa situación complicada. Imagínense cómo es esto. Dios utiliza lo complicado, Dios utiliza el problema para bendecirnos. Mire la lógica de Dios. ¿Cómo voy a ser bendecido si estoy viviendo una crisis? ¿Cómo voy a ser bendecido si estoy viviendo esta situación? Pero es que Dios utiliza nuestras incapacidades, Dios utiliza nuestros problemas para glorificar su nombre y transformar ese momento complicado, transformarlo en una bendición. El resultado de todo esto es, Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir. Entonces diríamos, bueno, si Dios me quiere bendecir, entonces ahorita estiro el brazo para que me ponga en las manos mi bendición. Bueno, Dios me quiere bendecir, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces yo me voy a sentar y esperaré que Dios me traiga lo que le he pedido. Dios me quiere bendecir, me voy a sentar a esperar la respuesta del Señor que cumpla sus promesas a mi vida. Y cualquiera esperaría que en ese punto podamos ver que Dios se acerca y nos trae bendición tras bendición, bendición tras bendición, bendición tras bendición, y nosotros digamos, qué bueno es el Señor, cómo me ha bendecido. Pero ¿sabe qué hace Dios muchas veces? Dios permite que vivamos cosas que no son de nuestro agrado, porque a través de eso Él ya ha comenzado a bendecirnos. Dios permite que vivamos ciertas cosas en nuestra vida, porque a través de eso Dios nos quiere bendecir. Por eso que frente a las cosas que vivimos, más que renegar, debemos de tener una actitud. Más que reprocharle al Señor, debemos de tener una actitud de poder acercarnos a Él y preguntarle a Él, Señor, esto que estoy viviendo, ¿cómo tú lo transformarás? Porque hoy, hermano, no importa la situación que vivamos, Dios siempre tendrá una salida para cada situación que vivimos, siempre. No importa la crisis que vive, no importa la situación complicada, Dios siempre tendrá una salida, siempre. Siempre habrá una forma, Dios siempre reinventará, Dios siempre modificará, Dios siempre transformará esa situación complicada para traernos un tiempo de bendición. Ese Dios. Estos le preguntan a Jesús, Jesús, maestro, pero ¿por qué este nació así? Usted que nació quizás en una familia no de muchos recursos. Usted que está viviendo o creció en una gran pobreza. Usted que nació teniendo una enfermedad. Usted puede sentarse y reprocharle a Dios el por qué está viviendo eso. O puede decir a través de esta palabra, yo nací en esas condiciones porque el Señor se quiere glorificar en mi vida a través de eso que estoy viviendo. ¿Ven, hermanos, que las cosas cambian cuando las vemos de esa manera? ¿Ven que las cosas son distintas cuando en vez de sentarnos a renegar por la situación que vivimos, entendemos
que mientras Dios sea Dios, Él siempre tendrá la capacidad de cambiar esa situación que yo estoy viviendo. Y no es que Dios muchas veces no lo quiera hacer, es que nosotros, hermanos, no tenemos esa actitud de ir delante de Él a decirles: Señor, haz tu obra evidente en mi vida. ¿Por qué damos testimonio? Y si Dios hace algo en usted, no se lo calle, no se lo guarde, porque el testimonio es una manera de dar a conocer la obra de Dios en nosotros. Cuando Dios hace algo en usted, podrá ser algo pequeño en comparación o en el pensamiento de otros. Podrá ser pequeño para otros eso que usted está contando, pero para usted es una manera en la cual Dios ha comenzado a hacer evidente su obra en su vida. ¿Qué importa lo que la gente piense? Usted es testimonio. ¿Qué importa lo que la gente diga? Usted testifique de la obra de Dios en su vida. Porque sabe que busca Dios. Lo que Dios busca es que la obra de Él en nosotros se pueda hacer visible. Por eso que en este pasaje, más adelante, muchas de las personas dudaban si este hombre realmente era aquel ciego de nacimiento. Muchas personas dudaban, como muchos pueden dudar de la vida distinta que usted ha decidido llevar ahora en los caminos del Señor. Porque la gente estaba acostumbrada a ver al ciego, estar ahí y necesitar de otros para ser transportado o para ir de un lugar a otro. Y de repente lo miran distinto, miran a un hombre que se parece, pero ahora puede ver, que es similar, pero a diferencia de aquel, siempre andaba ahí quizás un bastón en la mano, siempre andaba otra persona llevándolo del brazo para que no se tropezara, y ahora el hombre podía caminar por sí solo, sin necesidad de un bastón, sin necesidad de alguien que le ayudara. Quizás usted hoy está llevando una vida de necesidades. Oiga eso. Necesita de un bastón para poder caminar. Necesita de una mano para poder caminar y no tropezarse. Pero llegará un día donde usted no va a necesitar ese bastón. Llegará un día donde usted no va a necesitar de alguien más que lo lleve del brazo para que usted pueda caminar. Hoy usted necesita muchas cosas, pero puede llegar un día donde ya no necesite nada de lo que hoy es una necesidad para usted. Este hombre necesitaba de manos que le ayudaran, de personas que caminaran junto con él. Y dígame, a semejante obra, semejante acción de Dios, dígame, ¿cómo no se extrañaría a aquellos que tenían un corazón alejado de Cristo, del Señor? ¿Cómo no se van a extrañar de ver ahora a este hombre caminar por sí solo? Ya no necesita un bastón. Ahora él puede caminar por sus propios medios. La gente se extraña. La gente dice, ¿cómo es posible? Y este que no era el bolo de la colonia. Y este que no era el drogadicto que se subía a los buses a robar. Y este que no era el ladrón, que no era tal persona. Y comienzan a describir un perfil sobre lo que fuimos, sobre lo que fue. Y la gente le encanta vernos en el presente por lo que fuimos en el pasado. Pero ¿sabe qué hace el Señor? El Señor no está viendo nuestro pasado. El Señor está viendo nuestro presente y nuestro futuro. Las personas miran el pasado y por el pasado dicen, este es o este no es. Pero el Señor
lo que mira es que nosotros somos un objeto, si lo podemos llamar de esa manera, una razón para tener misericordia de nosotros. Cuando Dios se acerca a usted, yo no creo que Dios se acerca viendo la vida de este hombre. Yo no creo que Dios se acerca viendo el pasado de mi hermana. No se acerca viendo nuestro pasado. ¿Sabe qué mira el Señor? El Señor mira nuestras incapacidades. Y frente a esa incapacidad, Dios quiere obrar y hacer evidente su obra en nosotros. Es que si no tuviéramos necesidad de esa obra, entonces en vano fue el sacrificio de Cristo. Si no hubiera una necesidad de la obra del Señor, entonces ¿para qué murió Jesús? Es que precisamente Él murió por eso, para que la obra de Él se hiciera evidente en nosotros. Pero ¿cómo se hace evidente la obra? Porque aquel que un día andaba lejos, sin dirección, sin rumbo, y que tenía la historia de ser fulano de tal, o ser aquella persona que hacía esto o lo otro, ahora esa persona es completamente distinta. ¿Se recuerdan el endemoniado? ¿Cómo andaba el endemoniado? Les pregunto. Con cadenas, tiraba piedras, pero no eran del inframen o del iti, era un hombre que estaba ahí. Era una persona que estaba atada, poseída. Andaba desnudo. Era una persona completamente violenta. Quizás alguno aquí puede entender esto, porque al hacer un análisis de su vida, se da cuenta que algo sucedió. Algo sucedió. Aquel que andaba allí tirando piedras y estaba encadenado, aquel que estaba allí y nadie lo podía sujetar, un día dice que él estaba sentado y en su sano juicio. Y dígame cómo las personas no se van a extrañar frente a eso. Usted mismo, ¿cómo era usted antes de venir a los caminos del Señor? Piénselo por un momento. Piense cómo era usted. Piense qué hacía los sábados. Piense qué hacía los días que le pagaban su quincena. Piense la forma en la cual usted actuaba. Ahora, ¿sigue siendo el mismo? Más o menos. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? Tuvo que haber pasado algo que nos hizo ir cambiando esas cosas. Sencillo, hermanos. Dios apareció en nuestro camino y Él nos cambió la vida. Nada más. Dice la Biblia que Jesús iba pasando por ese lugar. A su paso, dice el versículo 1, Jesús vio. Es decir, estaba el hombre allí. Imagínense, el hombre ciego, hoy amaneció siendo ciego, pero se fue a su casa, a su cama, pudiendo ver. Imagínense. El hombre hoy se levantó pensando que sería un día como todos los normales. Sería un día normal donde haría quizás lo mismo. Pero algo sucedió ese día que cambió su vida. Usted puede haberse levantado, hermanos, salido de su casa pensando voy a ir a la iglesia y no tener mayores expectativas de que suceda algo en usted esa tarde. Pero si usted viene delante del Señor
y le dice al Señor: Señor, yo quiero que tu obra se haga evidente en mi vida. Y si usted lo busca, y si usted le cree, y si usted se aferra a Él, y si usted se toma del Señor, usted saldrá de este lugar no con lo mismo, no con la misma problemática con la que usted vino. Usted saldrá de este lugar llevándose de aquí una respuesta de Dios para sus necesidades. Así es el Señor. Dios busca maneras, Dios busca formas. Y son formas quizás un poco extrañas. Son formas quizás un poco raras para operar. Usted dirá: ¿qué estoy haciendo en este lugar? ¿Qué estoy haciendo aquí? Quizás el Señor pudo haber utilizado otra iglesia que sea mejor que esta para traerle una palabra a sus familiares. Quizás sí. Pero Dios utilizó lo más vil y despreciado. Dios utiliza formas, Dios usa métodos, Dios utiliza herramientas para bendecirnos. Y mire, tanto así era de que, mire cómo el Señor hizo la sanidad en la vida de este hombre, versículo 6. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos del ciego. Imagínese. ¿Se imagina a Jesús escupiendo en el barro, en el suelo, haciendo barro? Y luego Jesús diciéndole al hombre: te lo voy a untar en los ojos. Claro, el hombre no podía ver. Y quizás por eso no podía percibir. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho o Dios ha querido hacer algo a través de cosas que no nos gustan, que no nos parecen, que no nos agradan? Y porque no me gusta, porque no me parece, porque no me agrada, yo no he permitido que el Señor lo haga en mi vida. ¿Y sabe qué estamos haciendo ahí, hermanos? Estamos reteniendo la bendición del Señor. Dios quizás quiere que hagamos ciertas cosas y a través de eso Él nos quiere bendecir, pero como a mí no me gusta, yo no dejo que el Señor lo haga. Y yo detengo esa mano de Dios que quiere poner barro en nuestros ojos. El ciego no podía ver y a él le daba lo mismo. ¿Qué perdía? Dígame, ¿qué perdía? No perdía nada. Pero Jesús utilizó eso, utilizó ese método para traerle la sanidad a aquel hombre. Y le dijo: ve y lávate en el estanque. Y dice la Biblia que el hombre se puso de pie y se fue a lavarse en el estanque. Y cuando se lavó en el estanque, pudo ver, dice la palabra. Hay dos cosas aquí. Una es que Dios muchas veces no actúa como yo quisiera que actuara. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Él es Dios. Porque Él puede sanarlo con una palabra o lo puede sanar con el barro. Él es Dios. No le diga a Dios cómo quiere usted ser sanado. No le diga a Dios cómo usted quiere tener esa bendición. Solamente dígale al Señor que se la dé. Él sabrá la forma, Él sabrá el método, Él sabrá la manera en la cual llegará esa bendición a sus manos. Alguien dirá: yo quiero y necesito esta bendición. Y lo primero que hacemos es pensar cómo vendrá esa bendición a nuestra vida. Eso es lo primero. Empezamos a pensar quién nos puede ayudar, empezamos a pensar en qué forma. Y cuando no llega de la forma que nosotros quisiéramos, ¿sabe qué hacemos? Nos frustramos y nos amargamos. Porque no vemos la forma de Dios o la manera en la cual Dios nos va a bendecir. Esto nos dice una cosa: que Dios nos puede bendecir de la forma o el método que Él más le parezca.
Para algunos será barro en los ojos. Para otros quizás sinceramente puede haber sido el poner las manos sobre los enfermos y estos eran sanados. Otros quizás recibieron sanidades con la palabra que salió de la boca de Jesús. Formas en las cuales. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que podemos cometer? Es llegar a pensar que ya lo conocemos todo de Dios. Podemos creer que porque Dios obró de esta manera, necesariamente la próxima vez tendrá que obrar de esa manera. Pero no es así. Dios nos enseña, Dios nos dice, Dios nos muestra que Él es el Señor y Él puede obrar como a Él le parezca. Pero también hay otra cosa acá. Y es que el hombre fue y se lavó en el estanque que Jesús le había dicho. Significa que el hombre fue obediente a Jesús. Jesús hizo barro, se lo puso en los ojos. Esa era la parte de Jesús en la sanidad de ese hombre. Ahora venía la parte del hombre. Porque no crean, hermanos, que esto siempre va a ser de extender el brazo como esperando o tirándole a Dios la responsabilidad de tener una bendición en nosotros. Cada uno de nosotros tiene que poner la parte que le corresponde. Y en el caso de este hombre, era ponerse de pie e ir al lugar que Jesús le había dicho que tenía que lavarse, y en ese momento recobró la vista. ¿Cómo está nuestra obediencia con el Señor? ¿Somos obedientes como son obedientes con sus padres? ¿Es obediente con Dios como es obediente con sus mamás? ¿Con sus papás? ¿Es obediente? Mire, casi siempre la persona que es desobediente con su madre también es desobediente con Dios. Porque parte de la obediencia pasa por aprender a escuchar las líneas de autoridad establecidas. Y usted, joven, tiene una línea de autoridad establecida, y esas son sus padres en su casa. Habrán cosas que quizás el padre no le dice algo y a usted quizás no le gusta, pero el papá se lo dice por algo. Es porque él ya vivió el problema. Quizás el papá o la madre dice algo que no le gusta, pero ¿sabe por qué lo hace? Porque él le quiere evitar un problema en su vida. No sé si tiene a su hijo a la par. Péguele un cocorrón y dígale: ya ves que sos burro. Esa persona que está a la par, Dios la ha puesto en su camino. Y quizás le dicen cosas que no le gustan, pero se las dice porque los quiere. Y porque no quiere que le vaya mal en la vida. Aprenda a escuchar lo que ellos le dicen. Aprenda a escuchar la voz de ellos. Porque no por nada han vivido más que usted. El hombre puso Jesús barros en el ojo, pero también tenía que aprender a ser obediente. La obediencia, hermanos, siempre nos va a abrir caminos de bendición, siempre. Siempre. La obediencia siempre nos llevará, hermanos, a tener en la vida cosas mejores de las que ya tuvimos. ¿Se imagina de qué le servía a este hombre? Podía Jesús haber hablado con los discípulos y decirles: sí, es que este nació así para que la obra se hiciera evidente en su vida. Jesús pudo haber tomado el tiempo de poder untarle barro en los ojos. Pero ¿de qué hubiera servido si el hombre se hubiera quedado ahí sentado y le hubiera dicho: no, hombre, estás loco, yo aquí me quedo mejor? ¿Qué hubiera hacer allá? ¿De qué hubiera servido todo lo que Jesús hizo si en un momento de desobediencia echamos a perder todo lo que el Señor quiere? Miren, hermanos, muchas de las cosas que vivimos o está viviendo
es porque has sido desobediente con el Señor. ¿Es Dios queriendo hacer algo en nosotros? Imagínense, dígame si no somos. Dios quiere bendecirnos a través de algo y Él lo único que pide es que seamos obedientes, pero nosotros despreciamos la bendición del Señor por hacer lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece. Y cuando llegamos en un momento en la vida, podemos decirle al Señor, Señor, pero ¿por qué? Y yo sé que a muchos el Señor le está diciendo, es porque has sido desobediente a lo que yo te he dicho que tienes que hacer. Es que yo te he dicho que hagas esto, pero tú has hecho todo lo contrario. Es que yo te he dicho que dejes esto, pero nos aferramos más a eso. Y así como. ¿Cómo esperamos? Por ejemplo, esto es sencillo, mire. Usted, cuando su padre le dice, quiero que laves todos los trastes, quiero que hagas esto en la casa, y si usted no lo hace, usted espera que su padre le dé lo que usted le está pidiendo. Si no se lo han ganado. Mire, ¿sabe una cosa? Oiga eso. La obediencia, con la obediencia nos ganamos al Señor. Oiga eso. Yo me recuerdo, les quiero contar esto. Yo me recuerdo cuando mi mamá me decía, quiero que me saquen las canas, me decía. Y yo le decía, pero la voy a dejar pelona, le decía yo. Sácame 50 canas. Va, yo se las saco, le decía, pero deme tiempo para ir en la bicicleta a la calle. Está bien, me decía. Pero ¿qué tal si nuestros padres nos piden algo y usted no lo hace? ¿Será que va a tener el valor de decirle, papá, yo necesito que hagas esto por mí? ¿Verdad que no? Pero ¿sabe cómo piensan los padres? Piensan así. Este me ha obedecido y necesita un par de zapatos. Se lo voy a comprar. Y quizás sin necesidad que usted se lo pida. Y si es así en nuestras relaciones humanas, ahora imagínese en nuestra relación con el Señor. No habrá necesidad de que usted le diga al Señor lo que necesita para que Dios se lo dé. Porque sabe que busca Dios. Lo que Dios busca es hacer evidente su obra en nosotros. El hombre en ningún momento le dijo al Señor, Señor, yo quiero ver, como en otros pasajes. Simple y sencillamente, por ser una persona con esa discapacidad, ya era objeto de la obra del Señor en su vida. Hay cosas que llegan a nuestra vida sin necesidad que nosotros se las pidamos a Él, ¿sabe? Él nos la da. Y es porque Él no resiste ver una persona que es obediente a su palabra. Dios, hermanos, quiere hacer su obra en nosotros, pero Él quiere también que nosotros seamos obedientes. Que las dos cosas vayan juntas, pues. Que vaya junto a la obra de Dios y también mi respuesta. La obediencia es la respuesta con la cual yo recibo la obra del Señor en mi vida. La obediencia es honrar la obra de Dios en mi vida. La obediencia es la forma en la cual yo acojo, yo recibo la obra del Señor en mí. Y el final de todo, y aquí voy cerrando, es que Dios espera que las cosas que Él hace en nosotros nos lleven a nosotros a reconocer que Él es Dios. Porque al final de todo, usted lo puede leer en su casa.
El hombre terminó de rodillas adorando a Jesús. ¿Sabe qué busca Dios? Dios quiere hacer una obra en nosotros para que nosotros nos volvamos a Él. Dios quiere bendecirnos, pero para que nosotros entendamos que Él es Dios y que debemos de ir a sus pies a adorarle. Dios busca una cosa, y es que esta humanidad, este mundo, reconozca que Jesús es Él, el Hijo de Dios, y por lo tanto le adoremos. Su problema, su necesidad, es solamente una herramienta que Dios va a utilizar para hacer su obra evidente en usted. Y si Dios hace evidente su obra en usted, hermanos, debemos de ir delante de Él en adoración. Póngase de pie. Así como está. ¿Cuál es su incapacidad esta tarde? ¿Cuál es su incapacidad? ¿Es física o es espiritual? Este hombre tenía una incapacidad física, pero alrededor de él habían fariseos que tenían una incapacidad espiritual. La incapacidad espiritual es más complicada que la incapacidad física, porque la incapacidad espiritual no nos deja reconocer la obra del Señor. La incapacidad física es distinta. ¿Cuál es la incapacidad que tenemos esta tarde? Jesús hizo lodo con su saliva y se lo untó en los ojos. Y le dijo a este hombre: ve a ese lugar y lávate ahí. Y este hombre obedeció. Esta tarde, todo aquel que tenga una incapacidad, aquí no importa si pecó usted o no pecó. Aquí lo que importa es que Dios quiere tener misericordia esta tarde. Deje de echarse la culpa o echarle la culpa a otros. Más bien entienda una cosa, que frente a eso, Dios quiere hacer evidente su obra. Por eso que si hay alguien esta tarde que dice: yo tengo esta incapacidad en mi vida y quiero que Dios ponga barro en mí, le voy a pedir que venga aquí al frente. Que